que aprender listas de palabras. Before the experiment, Antes del experimento, the one student went out of the room uno de los estudiantes salió de la habitación and came back with 2 Coca-Colas y regresó con 2 Coca-Colas. and said, I thought you might want one. Y dijo, pensé que te gustaría tomar una. And then they did the experiment. Después hicieron el experimento. After the experiment was over, Una vez que terminó el experimento, the Coca-Cola student said to the other student, el que introdujo las Coca-Colas le dijo al otro estudiante, I'm selling tickets to help the Cancer Society. estoy vendiendo boletos para ayudar a la asociación a favor, no, en contra del cáncer. They're 25 cents each. Cuestan 25 centavos cada uno. Will you buy some? ¿Te gustaría comprar uno? Well, the person who was given a Coke La persona a la que se le dio el refresco bought many more tickets compró muchos más than the person who was never not given a Coke. que la persona a la que no se le ofreció el refresco. So they opened up the responsiveness, Así que aquí abrieron la capacidad de respuesta and once they opened up that responsiveness, y una vez que estaba abierta esa posibilidad, then they were capable of building on it. entonces ya estaban listos para que se construyera sobre eso. So we get into this mentality Así que con esto vamos adentrándonos en esa mentalidad coordinating the induction and the de therapy coordinar la inducción con la terapia and seeding what is to come. y con sembrar lo que esperamos que suceda más adelante. That will help you a lot in your communication. Esto va a ayudarles mucho en su comunicación. And if you can, your assignment tonight Su tarea para la noche de hoy is to work with your oldest child, es trabajar con su hijo mayor and whatever chore you want your oldest child to do. Y alguna tarea que quieran que haga su hijo mayor. Like if you want your adolescent daughter Por ejemplo, si quieren que su hija adolescente to help clear the table after dinner, ayudar a que recoja la mesa después de la cena, you seed that idea ustedes siembran esa idea as soon as she comes home from school. tan pronto como ella vuelva de la escuela. If you can get that to work with your adolescent daughter, Si pueden lograr que esto funcione con su hija adolescente, you don't have to come to the workshop tomorrow. no tienen que regresar al taller mañana. How would they do that? How would they seed? How would you do it? How would you do it? ¿Cómo harían esto de sembrar la idea? How would you seed it behaviorally? ¿Cómo la sembrarían conductualmente? Metaphor would be great. Una metáfora estaría muy bien. What kind of metaphor would you tell? ¿Qué clase de metáfora usarían? You could tell a joke. Podrían contar un chiste. If you could think of one about somebody helping somebody else. Si tuvieran a mano un chiste de alguien que ayuda a otra persona. You could ask the child, help me for a minute, just scratch my back. Podrían decir, ayúdame un momentito a rascarme la espalda. Which would be a behavioral seed Esta sería una semilla conductual, rather than a metaphorical seed. además de una metáfora conductual. So you'd have so many different ways, Tendrían muchas más maneras and you'd get into that mentality para llegar a esa mentalidad of thinking forward. de pensar por adelantado. And you would be giving yourself a little exercise Y entonces estarán propiciando cierta ejercitación. It's not different than what should happen in any good relationship. Y esto no es diferente de lo que debiera pasar en cualquier buena relación. If a husband and wife want to be intimate, Si el esposo y la esposa quieren ponerse íntimos, they seed ellos siembran future intimacy. intimidad futura And it makes a real difference. y hace mucha diferencia.
Patients are always seeding things for therapists. Los pacientes siempre están sembrando cosas en los terapeutas. One woman came in Yo tuve una paciente que and she llegó a la asked me consulta if she thought that her husband had effeminate characteristics. y me preguntó si ella pensaba que su esposo tenía características femeninas. And I said no. Y me dijo que no. Halfway through the session, Y a la mitad de la sesión she told me how she was worried about her son's gender orientation. ella me habló de lo preocupada que estaba en relación a la orientación sexual de su hijo adolescente. She was seeding without thinking about it. Ella estaba sembrando sin haber pensado siquiera en ello. If I had been more intelligent, Si yo hubiera sido más inteligente, I would have recognized it immediately. hubiera reconocido esa inquietud en ella inmediatamente. So, but I recommend the technique to you. Pero les recomiendo la técnica. Work it with the hypnosis. Trabájenlo en la hipnosis. Make your initial, what you're doing here is you're changing your thinking about induction. Y lo que estarán haciendo aquí es cambiar su manera de pensar sobre la inducción. And induction becomes a method Y entonces la inducción se convierte en un método of therapy. de terapia. Traditionally, induction is a means Tradicionalmente la inducción es solamente un medio to establish trance, para establecer el trance. and that's so limited. Y eso es muy limitante. You just use the induction to get into the trance. Simplemente usan la inducción para pasar al trance. Now you're making your induction a method of therapy. Ahora lo que yo propongo es que hagan de su inducción un método terapéutico. All right. The patient, Le dices algo al paciente and you're hoping for the patient to respond in one way, y tú esperas que el paciente responda en un sentido, but the patient understands it differently. pero el paciente lo entiende de manera diferente. For example, Por ejemplo, you may suggest to the patient that the patient imagines a visual image of fire. puedes sugerirle al paciente que elabore una imagen visual del fuego, Because you think that the patient is angry and needs to discharge some anger. porque tú te imaginas que el paciente está enojado y que necesita algún vehículo para descargar ese enojo. Then the patient interprets the image as warmth. Y sin embargo el paciente puede interpretar esa imagen como algo que le provee de calor. And they get the idea of closeness. Y entonces tienen esta idea de cercanía. In English, if I say I feel warmly towards you, En inglés, si decimos que siento calidez hacia ti, so that the message sent el mensaje enviado aquí es, is not the message received. el mensaje enviado no es el mensaje recibido. So, when you have some experience Una vez que tienen algo de experiencia and you want to pre-program the message, y quieres preprogramar el mensaje, then before presenting the image of fire, entonces antes de presentar la imagen del fuego, if you wanted it to symbolize anger, si lo que quieres es que simbolice enojo, then I might use another image. entonces yo podría usar otra imagen. Like I may suggest to the patient, you can see colors, Yo puedo, por ejemplo, sugerirle al paciente que vea colores, you can see red. puedes ver el rojo. In English, when somebody's angry, En inglés, cuando alguien está enojado, I saw red. ve rojo. If you wanted to use the warmth to suggest closeness, Si tú quieres usar la palabra para sugerir cercanía, you could say, you could listen to me. le puedes pedir que te escuche.
You can hear the pleasant tone of my voice. Puedes decirle, puedes escuchar el tono placentero de mi voz. And you can imagine fire. Y puedes imaginar el So you fuego. would try to orient De esta manera tú lo que haces es orientar. the patient in the direction that you wanted the patient to think. Orientar al paciente en la dirección en la cual quieres que él piense. But yet, what you would have to do ultimately Y sin embargo, lo que en última instancia tendrías que hacer is to build on the response of the patient. es construir sobre la respuesta del paciente. That's why this communication is so important. Por eso es que esta comunicación es tan importante. And to do the hypnotic conversation, Y para la conversación hipnótica, so you know how the person is responding. para que tú puedas saber cómo está respondiendo la persona. We are going to start as soon as possible Vamos a empezar tan pronto como sea posible on the idea of clinician development. para tratar esta idea del desarrollo clínico. How do we develop these utilization skills? ¿Cómo desarrollamos estas habilidades de utilización? And that's why I'm hurrying through some of the content. Por eso estoy dándome prisa con algunos de estos contenidos. And it will be especially the theme of the next workshop in October, is it? In October? Septiembre. Va September, a ser el tema central del próximo taller en septiembre. where we're going to help. Now we're developing our technical ability, Ahorita estamos desarrollando nuestras habilidades técnicas, our left hemisphere, nuestro hemisferio izquierdo, where we're going to move on and develop our right hemisphere. pero vamos a desarrollar el hemisferio derecho. So we're not only doing techniques, Así que no solamente estamos aprendiendo técnicas, we're being therapists. estamos siendo terapeutas. As brilliant as Erickson was as a technician, Tan brillante como era Erickson en su calidad de técnico, his real genius was just being a great person. su genialidad más importante fue ser una gran persona. And we can develop how to be better therapists Y nosotros podemos trabajar en esto de desarrollarnos como buenos terapeutas, as well as how to do competent therapy. tanto como hacer terapia competente. Okay. Yeah, question. ¿No hay riesgo de que el paciente le dé una interpretación negativa a su metáfora? Isn't there a risk that the patient would give a negative interpretation to Always. your metaphor? Always. Sí, sí lo hay siempre. So this is why we have to learn how to place things. Por eso es que tenemos que aprender a colocar las cosas. Erickson gave an example of exactly that. Erickson dio un ejemplo en relación a esto. He said that he was doing therapy with a woman, Él mencionó que estaba haciendo terapia con una persona wanted to give her a good experience, y quería propiciar en ella una buena experiencia said to her, see the most beautiful thing in the world, y le dijo, ve la cosa más linda que puedas imaginar, wanting her to have a great experience. deseando que ella tuviera una experiencia She agradable. came out of the trance and slapped him. Ella salió del trance y le dio una bofetada. She saw her dead mother. Vio a su madre muerta. Her mother had died a few days before. Su mamá había muerto hace unos días, Erickson didn't know. pero Erickson no sabía He thought he was giving her a great experience. y él pensó que le estaba propiciando una experiencia But what she maravillosa. had on her mind, Pero lo que ella tenía en mente en ese momento was much more powerful than his suggestion. era mucho más fuerte que la sugestión que Erickson le daba. So you can only know how to play it, but you judge the communication by the response that it elicits, not by the cleverness of the structure. Tú juzgas el éxito de la comunicación a partir de la respuesta que obtienes, no a partir de qué tan sabia o elaborada es tu comunicación. Okay, we're going to finish on the tailoring. Vamos a terminar con esto del corte a la medida. We started on the tailoring to understand assessment categories, Empezamos con esto para entender las categorías de diagnóstico. and that's good, Eso está bien, but not enough. pero no es suficiente. When we get to the idea of assessment,
we're Cuando trying to trabajamos con esta understand idea del diagnóstico, nuestro propósito es entender the position of the patient, la posición del paciente, the posture su postura, that the patient takes. la postura que toma el paciente. And that is an important concept in my mind. Ese es un concepto muy importante en mi cabeza. Is this person aggressive? Yo me pregunto, ¿esta persona que tengo enfrente es agresiva? Is this person friendly? ¿Es amistosa? Is this person intellectual, ¿Es intelectual? creative? ¿Creativa? What posture does this person take in the world? ¿Cuál es su postura frente a la vida? I have one patient who has been coming to see me for years, Tengo un paciente al cual veo desde hace muchos años and he just complains. y simplemente se queja. He has no goal for changing himself. No tiene ninguna meta para cambiarse a sí mismo, He just comes to complain. nada más va a la terapia para quejarse. That's his position in the world. Esa es su posición en el mundo. It is what he's good at. Es para lo que él es bueno. It's no negative or positive. That's who he is. No es que sea negativo o positivo, sino que eso es lo que él es. So in order to answer this question, Así que para responder esta pregunta, what is the posture of the patient? ¿cuál es la postura del paciente? We have the assessment categories. Tenemos las categorías diagnósticas. Yeah, assessment is a great word in English. Esta palabra de evaluación o diagnóstico es una gran palabra en inglés, Yeah, because diagnosis infers weakness. porque la palabra diagnóstico está implicada en ella el concepto de debilidad. Assessment infers strengths, weaknesses, interests. Mientras que la de evaluación está relacionada con debilidades, fortalezas, intereses. So we had the categories that were intrapsychic, Tenemos las categorías intrapsíquicas, like internal attention, como atención interna, like like the representational system, como los sistemas representacionales, like being an enhancer or a reducer. como el ser un amplificador o un reductor. And then we had the social categories, Y después tenemos las categorías sociales, like is this person more moved towards como esta persona se dirige hacia lo que busca or move away? o más bien se aleja de lo que quiere evitar. Does this person blame others Esta persona responsabiliza y culpa a otros or blame himself? o tiende a culparse a sí misma. And when we were practicing these categories, Y cuando practicábamos estas categorías, they were a way of taking a big question, era una forma de elaborar la pregunta básica, what position does this person take, que tiene que ver con qué posición toma esta persona, and making it easier. y hacerla más fácil. Am I still on? Now we're going to take a second crutch. In English we'd say crutch. Una segunda muleta, The patient's values. los valores del paciente. What does this patient value? ¿Qué valora este paciente? Or another way of saying that is the hooks. Otra forma de referirnos a esto son los ganchos, aquello de lo que sea. To what is this patient hooked? ¿A In qué? English this means what is the patient addicted to? Esto tendría que ver como de qué es adicto el paciente, de qué se agarra. And then we're going to hook our therapy Y de ahí entonces vamos a enganchar nuestra terapia to what the patient values. a aquello que la persona valora. The phrase here that's important, La frase que es importante aquí es, people
behave in accord with their values. La persona se comporta de acuerdo a sus valores. And they value the way they behave. Y valora la forma en que se conduce. So, Erickson autographed a book for me. Erickson me autografió un libro To Jeff Zeig, para Jeff Zeig, just another book to curl your hair. simplemente otro libro más para enchinar tu pelo. In English, something that curls your hair shocks you. En inglés, algo que te eriza el pelo, te choquea, no, te impacta. So Erickson knew that I valued my hair, Erickson sabía que yo valoraba mi pelo and he hooked his autograph y él enganchó su autógrafo to what I valued. a lo que yo valoro. What does this patient value? La pregunta es entonces, ¿qué es lo que valora este paciente? Like some people could value being practical. Por ejemplo, algunas personas pueden valorar el ser prácticos. Some people could value contact. Hay quienes pueden valorar el contacto They value process. o el proceso. They don't care about a practical solution. No les importa una solución práctica. They only care about having a contactful process. Lo que les interesa es tener un proceso de contacto. So we're going to play a game now Vamos a jugar un juego ahora of tag. This is a children's game. Es un juego de niños. La traes, Someone hides, alguien se esconde and the other person has to discover them. y la otra persona tiene que encontrarlo. And what we're going to do Lo que vamos a hacer is we're going to forget about hypnosis, es olvidarnos de la hipnosis and we're just going to do an initial meeting. y vamos a hacer el comienzo de la sesión. We'll do this as if it was a counseling session. Vamos a hacerlo como si fuera una sesión de consultoría. One person is going to be the patient, Una persona va a ser el paciente and the patient will have 3 hooks y el paciente va a tener 3 ganchos in different areas of human functioning en diferentes áreas de funcionamiento humano, and different categories. diferentes categorías. And I'm going to program each of the patients. Y voy a programar a cada uno de los pacientes. I'm going to tell them what hook to have. Les voy a decir qué gancho van a tener. And the therapists will go out of the room. Los terapeutas se van a salir And the patients will play out a role play a patient. y los que se queden van a jugar el papel del paciente. And they're coming in to see the counselor for session number 1. Y van a ir a ver al terapeuta para su primer sesión. And you won't have much, you don't have any time to intervene. No van a tener ningún tiempo para hacer la intervención. You're not supposed to hypnotize or cure the patient. No se supone que tengan que hipnotizar o curar al paciente. You're just going to tag the patient. Lo que van a hacer es descubrir al paciente. Because when the interview is over, Cuando la entrevista termine, you only get 5 minutes to do the interview. solo van a tener 5 minutos para entrevistarlo. I'm going to ask the therapist, what does this patient value? Y después de eso yo voy a preguntarle al terapeuta qué valora ese paciente. And each patient will be programmed Cada paciente va a estar programado with 3 distinctly different values. con 3 valores distintos. And then at the end of the interview, Y al final de la entrevista, the therapist will guess
El terapeuta va a adivinar o a especular en relación a qué valores son. I think that you were interested in being practical. Le puede decir, por ejemplo, creo que tú estás interesado en ser práctico. I think that you were involved with, I don't know. I don't want to give anything away. Iba a poner otro ejemplo, pero no se me ocurre. I think that you were childish in Creo- your presentation. Creo que fuiste un poco infantil en tu presentación. I think that you were very intellectual. O creo que fuiste más bien como privilegiando el intelecto. Okay? So then you'll take a guess, Entonces van a tratar de adivinar and we'll discuss these values y después vamos a discutir estos so valores. that this will become a part of your assessment ability. Esto va a ser parte de su desarrollo de habilidades de evaluación. You'll have the categories and the values. Tienen las categorías y los valores. Right? We didn't do this last time. No hicimos esto la vez anterior. Okay, so then we will play 2 games. Vamos a jugar 2 juegos. So you'll have the opportunity to play both roles. Así que van a poder asumir ambos papeles. You will each get the opportunity to be the person who hides and the person who tags. Cada uno va a tener oportunidad de ser la persona que busca y la que se esconde. But there'll be 2 distinct exercises. Pero son 2 ejercicios distintos. So because this is a large group, Y dado que este es un grupo if bastante you grande, could be quick about it, si pueden por favor hacerlo rápido, find someone who you don't know, encuentren a alguien que no conozcan, decide who will be the therapist decidan quién va a ser el terapeuta and who will be the patient. y quién el paciente. Then all of the therapists Y después todos los terapeutas have to leave. se van a salir. No spies in the room. No debe haber espías en la habitación. And then I will program the patient. Y yo voy a programar a los pacientes. And when the therapist comes back, Cuando los terapeutas regresen, he will do an initial interview. van a hacer Simple questions. le van a hacer preguntas simples, van a hacer una entrevista inicial. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? What's your problem? ¿Cuál es tu problema? What do you hope to accomplish? ¿Qué te gustaría alcanzar? What has been troubling you the most recently? ¿Qué te ha estado molestando últimamente? Why is it important for you to do something about this now? ¿Por qué te es importante hacer algo al respecto ahora? You will only have time to ask 5 or 6 questions. Van a tener tiempo de hacer 5 o 6 preguntas solamente. All along you're thinking, Y mientras van a estar pensando, what position does this person take? ¿qué posición toma esta persona? Each one will have 3. Cada uno va a tener 3. I will say, stop the interview, Yo voy a decir cuándo deben detener la entrevista and then you will take your guess. y después van a hacer su especulación. Okay? Decide who's the therapist, who's the patient. Decidan quién es el paciente y quién el terapeuta. Patients stay, therapists leave. El paciente se queda y el terapeuta sale. I'm sorry? Some might be a bit impatient. So now you play any kind of patient you want. Ahora ustedes van a asumir el papel que quieran en calidad de pacientes, Depression, depresión, any kind you want. cualquier tipo de paciente que quieran ser. Parent-child problem. Puede ser que tengan un problema de relación padre-hijo. Okay. And then you have 3 things to play. Y van a tener 3. One is to be vague. Uno es que van a ser vagos, What's your problem? imprecisos. Oh, gee, I don't
feel so well. Cuando les pregunten cuál es tu problema, van a dar respuestas evasivas, vagas, como, bueno, en realidad no me he sentido muy bien. Oh, well, tell me about it. Yeah, I'm unhappy. Y si les dicen, bueno, descríbeme qué te pasa, Well, how bueno, are me you siento un poco unhappy? infeliz. ¿Y cómo es que eres infeliz? Well, I'm unhappy in my body. Me siento infeliz en mi cuerpo. Well, where in your body? ¿Y dónde precisamente en tu cuerpo? All over my body. Todo mi cuerpo. So this person is like water. Ustedes van a ser como inasibles, como si There's fueran agua. nothing to grab onto. No hay nada de lo que puedan agarrarlos. How long have you had this? ¿Hace cuánto que experimentas esto? All my life. Toda mi vida. Uh-huh. Okay. The second pattern to have El segundo patrón is you are to have a repeating phrase. es que van a usar repetidamente una misma frase. So you use the same phrase 10 times. Van a usar la misma frase 10 veces. Maybe you say, Tal vez dicen algo como, I would feel better if. yo me sentiría mejor si. O el cómo sí, que se usa tanto. I would feel better if I was happy. Yo me sentiría mejor si fuera feliz. I would feel better if I could just understand it. Me sentiría mejor si pudiera simplemente entender eso. I think I would feel better if you understood me. Creo que me sentiría mejor si me comprendieras. So 10 times 10 veces you say this phrase, dicen esta frase. I think I would feel better. Creo que me sentiría mejor, sí. Right? If you could use another phrase, También pueden usar alguna otra frase. you could say, I want to tell you something. Pueden hacer quiero decirte algo. I want to tell you something. Quiero decirte. 10 or 20 times. Aquí lo importante es que usen la misma frase 10, 20 veces. And the third thing Y el tercer elemento is to be in the past. es estar en el pasado. So 75% 75% of your remarks de sus comentarios are stories about the past. deben ser historias sobre el pasado. So the therapist says, how are you feeling? Cuando el terapeuta les pregunte cómo te sientes, You say, le dicen, gee, I'm uncomfortable. no me siento a gusto. And I think I would feel better Y creo que me sentiría mejor if I could really understand it. si pudiera realmente entenderlo. It's like when I was a child. Es como cuando era niño. I would just walk around in the schoolyard Yo caminaba alrededor del patio de la escuela and I would feel lost. y me sentía perdido. And I remember I had this friend, Juan, Y recuerdo que tenía este amigo que se llamaba Juan, and he was lost too. y él también estaba perdido. And he would be on one side of the field and I would be on the other. Él And estaba en un extremo del campo y yo en el otro, all the children would be inside playing. y todos los demás estaban adentro jugando. Oh, well, would you, tell me how this affects your relationship? Y si les preguntan, bueno, ¿y cómo afecta esto a tus relaciones? Well, I think I would feel better Bueno, creo que yo me sentiría mejor if it had a better effect. si tuviera un mejor efecto. Because, when I first got married, Porque, ¿sabes? La primera vez que me casé, right? Okay? Now, you can be as difficult as you want pueden ser tan difíciles como quieran, because they have a chance to get revenge. porque tienen la oportunidad de vengarse después. Because you're going to have to reverse roles, Porque acuérdense que van a and they are intercambiar going to play out a papeles. patient. Y entonces ellos van a ser los pacientes. Now, it's going to be interesting
Va a ser interesante because they will do things that makes it hard for you porque también ellos van a hacer cosas que van a dificultarles a ustedes to play out these roles. para que jueguen estos papeles. And when they're not supposed to do anything, Ellos no tienen instrucciones de hacer nada en particular. their job is to understand. Su trabajo es comprenderlos. But if they do things that make it hard for you, Pero si ellos hacen algunas cosas que les hagan a ustedes más that's difícil la interesting actuación, information. esa va a ser información interesante. And keep it in mind. Consérvenla en And then mente. talk about it afterwards. Y después coméntenla con su pareja. That will be good feedback for them. Va a ser una buena retroalimentación para ellos. Things that they naturally did that made it hard for you to stay in role. Cosas que ellos hagan naturalmente que les impidan permanecer en el rol que tienen So asignado. this is your opportunity Esta es su oportunidad to be an actor para ser actores y and actrices. play out these three roles with any presenting problem. Representen estos tres papeles con cualquier problema que se Remember, this is a role play, Recuerden que esta es una escenificación de papeles. so if this happens to be really you, Así que si sucede que realmente ustedes son así, it's a problem. es un problema. Okay, you have just 5 minutes. Don't start until they all come in. No empiecen hasta que todos hayan llegado aquí. Can you ask them to come in? Pueden I'll pedirles, tell por you when favor, to que start. entren. Yo les voy a decir cuándo iniciar. Nada más. ¡Qué horror! Me dio dolor de estómago. ¿Eh? Okay. Por la confusión que se traía esta mujer. Okay, now. There are 3 patterns, Hay 3 patrones and each one pattern can be expressed in one word, Uno de los patrones puede ser expresado con una sola palabra, one can be expressed in 2 words, el otro puede expresarse con 2 palabras and one can be expressed in 3 words. y el otro en 3 palabras. Okay, How about I'm going to help you. choice? One of the patterns Uno de los patrones is personality. tiene que ver con la personalidad. Like a personality pattern could be to be lazy. Por ejemplo, un patrón de personalidad puede ser el ser flojo It could be to make a lot of mistakes. o puede hacer cometer muchos errores. It could be to be aggressive. Puede ser agresivo It could be to be stuck up, o terco, que se queda atorado, to be, superior. orgulloso, Ajá. que es superior. Uh-huh. And one pattern has to do with a specific use of language. El otro patrón tiene que ver con el uso específico del lenguaje. There was a linguistic pattern, Había aquí un patrón lingüístico, like using a lot of metaphors in speech, como por ejemplo usar muchas metáforas or using passive verbs, o usar verbos pasivos or speaking very grammatically perfect. o hablar de una manera muy correcta gramaticalmente. Those could be linguistic patterns. Esos pueden ser algunos patrones lingüísticos. And one pattern was temporal. Y el tercer patrón era temporal. How this person might use time. No temporal, sino que hace referencia al tiempo. Being very fast ¿Cómo haces que esta persona es muy rápida? could be a linguistic pattern. Podría ser un patrón lingüístico. So what did the patient value Entonces, ¿qué valora esta persona in each of these 3 areas? en estas 3 áreas? The person was given one thing in each area.
A la persona se le dio una tarea en cada una de estas tres áreas. So take your guess if you're the therapist. Así que si son los terapeutas, Tag the patient. Valentina? hagan sus adivinanzas. Can you repeat the last one? The last one is The temporal, Temporal. having to do with time. El tercero tiene que ver con el tiempo, con la ubicación en el tiempo. How this person relates to time. ¿Cómo se relaciona esta persona con el tiempo? We all have our own habitual ways of relating to time. Todos tenemos nuestra forma habitual de relacionarnos con el tiempo. For example, Well, being punctual por ejemplo, ser puntual is a way of relating to time. es una manera de relacionarse con el tiempo. Finishing, if I sit down to lunch Si yo me siento a comer and someone finishes before me, y alguien termina antes que yo, it makes me nervous. me hace que me ponga nervioso. Because when it comes to eating, Porque cuando se trata de comer, I eat very fast. yo como muy rápido. It's a way I relate to time. Es la forma como yo me relaciono con el tiempo. But I may not be on time Pero tal vez no llegue a tiempo for every appointment. para cada cita. So how I relate to time in one circumstance O sea que la forma como yo me relaciono con el tiempo en una could be circunstancia different from another. puede ser diferente de cómo lo hago en otra situación. There is wonderful research about this. Hay investigaciones muy interesantes en relación a esto. And one scientist Un científico came up with 9 categories. elaboró 9 categorías, But you think about it, pero ustedes piensen sobre esto, and this person had a particular relationship with time. y esta persona con la que trabajaron tenía una manera particular de relacionarse con el So tiempo. take a guess. Así que Okay? especulen sobre You cuál have era. 3 things to guess at. No les dio ejemplo de ninguna de las tres, ¿qué temo decirles? And then we'll stop and talk about it. Después vamos a detenernos y hablar al respecto. ¿Cómo lo hicieron? Okay? How many people guessed 2 of the 3? ¿Cuántos de los aquí presentes adivinaron Excellent. 2 de las 3? Very good. Muy bien. Yeah. This is hard. Es difícil hacerlo. And remember, there were 3 patterns: Y recuerden que había 3 patrones. being vague, Uno era el ser vagos, which is the personality problem, ese es el que era problema de personalidad. having a repeating phrase, Utilizar una y otra vez la misma frase and being in the past. y permanecer en el pasado. Now, a problem with the human brain Un problema con el cerebro humano is the human brain is a mismatch detector. es que el cerebro humano es un detector de errores. So the human brain notices what is wrong in any given situation. Así que el cerebro detecta qué es lo que está mal en cada situación. If I sit straight Si yo me siento derecho and I don't move, y no me muevo, if there's any movement, si hay cualquier movimiento, you have to notice. tienen que notarlo. But in a field of movement, Pero en un movimiento continuo, what is not moving stands out. lo que no está en movimiento es lo que sobresale. A problem is we ignore repetition. Un problema es que nosotros solemos ignorar la repetición. So the sound of the fan Así que el sonido del ventilador is ignored. es ignorado, no ponemos The atención. sound of an airplane El sonido de un avión is ignored. lo ignoramos también.
the sound of a car engine is ignored. Como ignoramos el sonido del motor de un vehículo. Because we believe that it doesn't contain much information. Porque creemos que no contiene mucha información. So when a person plays out a pattern, así que cuando una persona significa un patrón, we ignore it. Lo ignoramos. And to be a good therapist, y para ser un buen terapeuta, we have to attend to redundancy. Tenemos que estar atentos a las redundancias. And get into the habit of asking ourselves, y adquirir el hábito de preguntarnos, not only what position does this person take, no solo qué posición toma esta persona, but also what is the redundancy, sino también preguntarnos en relación a las redundancias. What happens over and over again? ¿Qué es lo que se repite una y otra vez? Because if the patient says, in order to feel good, I must. Porque si el paciente dice constantemente, para sentirme bien, yo debería. In order to feel good, I must. Para sentirme bien, yo debería o yo debo. Soon you don't hear it anymore. Pronto, si lo escuchas suficientemente, ya no te das cuenta de que lo está Because diciendo. your brain will ignore it. Porque tu cerebro va a ignorarlo. But if you find that the patient has a repeating phrase, pero si encuentran que el paciente tiene una frase que se repite una y otra vez, how will you use it? ¿Cómo la usarían? What would you do? ¿Qué harían? Use it back. Úsenla de regreso. In order to feel good, here's what you must do. A fin de que te sientas bien, esto es lo que debes hacer. And we all give out more information. Todos damos más información than we can possibly keep track of. De la que podemos mantener la pista. So we don't even realize our repeating phrases. Ni siquiera nos damos cuenta de las frases que repetimos. Like, I have a formal way of speaking. Por ejemplo, yo tengo una manera de hablar formal. So in the United States, así que en Estados Unidos, people ask me, do you come from Europe? Las personas me preguntan si yo vengo de Europa. Because I speak in a more formal way. Porque yo hablo de una manera más formal. Europeans don't make that mistake. Los europeos no cometen ese tipo de errores. They know I'm from the United States. Los aprenden de los Estados Unidos. But I don't even notice my formal way of speaking. Pero yo ni siquiera me doy cuenta de esta manera formal en la que yo hablo. But if you wanted to reach me, pero si quisieran alcanzarme, you could speak in a little more formal way. Podrían hablar un poco más formal que yo. And you could enter my experiential world. Y entonces podrían penetrar mi mundo experimental, experiencial. By using my value. Utilizando ese valor. So it helps to be able to understand what position does this person take. Y por eso ayuda el saber qué posición toma la otra persona. Now, here's a timeline. Aquí está una línea de tiempo. That's the present. Ahí está el presente. If you make a lot of statements in the past, si ustedes hacen muchos de sus comentarios en el pasado, and you bring an unchangeable past into the present, y traen al presente un pasado que no cambia, what will you suffer emotionally? ¿Cuál sería su problema emocional? Depression. Depresión. If you go into the future, si van al futuro, and you take an unpredictable future, and bring that into the present, un futuro impredecible y lo llevan al presente, what do you suffer? Anxiety. Ansiedad. If you live in the present, si viven en el presente, and you do not reference the past, y no hacen referencia al pasado, and you do not anticipate the future, ni tampoco anticipan el futuro, what happens to you? ¿Qué les sucede? You are in trouble. Están en problemas.
So there are many different distinctions. Hay muchas distinciones diferentes. I would call this person in time. Yo llamaría a esta persona en el tiempo. They don't reference the past. No hacen referencia al pasado, They don't anticipate the future. ni anticipan el futuro. These people are a little dangerous. Estas personas son un poco peligrosas, Because you say, let's do a business deal, porque les haces algún trato de negocios con ellas and they say, oh yes, of course, great y idea. dicen, sí, muy bien, estupenda idea. But then once you're gone, Pero una vez que te vas, you're gone. te vas. So if you want to be depressed, Si quieren deprimirse, be in the past. estén en el pasado. If you want to be anxious, Si quieren sentir ansiedad, be in the future. manténgase en el futuro. So what would be a repeating phrase ¿Cuál sería una frase repetitiva of someone in the future? de alguien que esté en el futuro? What would they say? ¿Qué dirían? What? What if ¿Qué si? What if the airplane falls out of the sky? ¿Qué pasaría si el avión se cayera? What if a car hits my child? ¿Qué si un coche atropella a mi hijo? What if the stock market crashes? ¿Qué pasaría si el mercado de valores se va por abajo? What if there's a devaluation in the peso? ¿Qué tal si hay una devaluación en el peso? Wrong idea. Wrong idea. That's not future Jeff. So we can start to understand Podemos empezar a entender what position this person takes qué posición toma esta persona and how they relate to time y cómo se relaciona con el can tiempo. be important. Esto puede ser muy importante. A very important psychologist, Un psicólogo muy connotado, Philip Zimbardo, Philip Zimbardo, is a social psychologist es un psicólogo social and a brilliant researcher. y un investigador brillante. Came up with 9 ways of relating to time. Él elaboró 9 maneras de relacionarse con el tiempo. In the United States, En los Estados Unidos, psychology students los estudiantes de psicología have to participate in experiments. tienen que participar en experimentos. And so the teacher says, you need 5 hours of participating in experiments. Entonces los maestros les asignan un número determinado de horas para que participen en diferentes experimentos. People who are futures Las personas que se orientan hacia el futuro immediately sign up. inmediatamente se registran. They want to get it out of the way. Quieren salir del paso con eso ya. People who are present Los que se mantienen más bien en el presente wake up despiertan and suddenly realize they need 5 hours and it's the end of the semester. De pronto despiertan un día y se dan cuenta de que necesitan 5 horas y que ya es el fin del semestre. So he showed that there were differences in simple experiments Él demostró que había diferencias con este tipo de experimentos sencillos that could be accounted for by the temporal orientation. que podían dar cuenta de la orientación temporal. And this research is just coming out now. Y los descubrimientos de esta investigación están por salir ahora. He's at Stanford University. Está en la Universidad de Stanford. But we may not need his distinctions. Pero puede ser que no necesitemos conocer las categorías que él We estableció. could just make a game of this. Podríamos hacer de esto un juego. We could say, for the next 2 weeks, Podríamos decir, por las próximas 2 semanas, whenever I meet someone, cuando yo me tope con alguien, I'm going to think, what does this person value?
in regard to time. Voy a preguntarme qué valora esta persona en relación al tiempo. And then help yourself to develop your perceptiveness. Y de esta manera pueden ayudarse a sí mismos a desarrollar su perceptividad. And see how you will ignore it, because it was usually redundant. Y fíjense cómo normalmente lo ignoran porque suele ser algo redundante. But once you attend to it, Pero una vez que prestan atención a ello, you'll get valuable information. obtendrán información valiosa. Then for the next 2 weeks, Así que durante las próximas 2 semanas, look for linguistic patterns, estén atentos a patrones lingüísticos, repeating phrases, frases que se repiten, special metaphors, metáforas especiales, symbolic language, lenguaje simbólico lack of symbolic language, o ausencia de lenguaje simbólico, formal ways of speaking, maneras formales de hablar, and learn the language patterns, y aprendan los lenguajes, los patrones de lenguaje. and then you'll understand how to utilize these things. Y entonces podrán entender cómo utilizar estos elementos. So if you were creating an induction Si ustedes estuvieran entonces propiciando una inducción for a future person, para una persona orientada al futuro, I don't know if yo no sé si you begin to notice the comfort happening slowly. si tú empiezas a notar la comodidad que se da And poco a poco. maybe right now, Y tal vez justo ahora, the comfort can start in your feet. el relajamiento puede empezar en tu pie. And if you're dealing with a person who's in the past, Y si ustedes están tratando con alguien que más bien se refiere al pasado, and as you think back, pueden decirle, y mientras tú piensas, te you regresas may al pasado, notice puedes notar how the comfort changed. cómo la comodidad cambia. Maybe it was more in your feet, Tal vez era más intensa en tu pie and now you suddenly notice it's developed in your hands. y ahora de pronto te das cuenta que se está desarrollando en tu And you cabeza. don't know how that happened, Y tú no sabes cómo sucedió eso. do you? ¿O sí? So you start to fit the therapy into that temporal orientation. Entonces empiezan a hacer coincidir la terapia con esa orientación temporal. Because that's the way the person thinks. Porque esa es la forma como la persona elabora. So you're intervening through their thinking pattern. Están entonces interviniendo a través de su patrón de pensamiento. So we have 3 categories Tenemos entonces 3 categorías that have to do with the values que tienen que ver con los valores or the hooks. o los ganchos. We have personality patterns, Tenemos patrones de personalidad, linguistic patterns, patrones and lingüísticos temporal patterns. y patrones temporales. Now we're going to switch roles, Ahora van a intercambiar papeles and I'm going to give 4 patterns y a los pacientes les voy a dar 4 patrones, to the new patient. a los nuevos pacientes. And then you'll have to guess, Y entonces van a tener que adivinar and they're going to be in different areas. y van a ser en diferentes áreas. I'll give you different categories, Les voy a dar diferentes categorías and we'll play the same game of tag, y vamos a jugar este mismo juego de las escondidillas. okay? So the new therapists go out. Así que por favor los nuevos terapeutas, sálganse. Todavía no. Cuando es un ejemplo del presente, ¿Cómo? cuando es un ejemplo, dio un ejemplo del pasado y del futuro. You gave an example of the future and the past, but not about the present. You speak into the present. Hablas en presente. Right now, En it's este so interesting momento to notice es interesante que te des cuenta the relaxation. de la relajación. Okay, so please go out. Therapists, you leave. Por favor, los terapeutas salgan. Okay? No spies. No queremos espías.
Okay, we use Hugo. You have to Hugo, leave this chair for just a minute. a ver, que por favor ocupes la silla. Okay. Oh, no, that was very bad. Okay, so I'm the patient, you're the patient. Tú eres Wait. el paciente. Right, I'm the patient. That's value. Ese es uno de los valores. Okay, so now I'm sitting here. Yo soy el paciente, estoy sentado aquí He comes in. y él entra He starts to do the interview. y empieza a interrogarme. I say, Hugo, Yo le digo, Hugo, I have some problems. tengo unos problemas. I really need to talk with you about the problems. De veras necesito hablar contigo en relación a este problema. And I need you to understand. Y necesito que entiendas, Because my friends have told me porque mis amigos me han dicho that you're someone who can really help me. que tú eres alguien que puedes ayudarme. And this is a bad problem. Y este es un problema muy grave. It's been something that's really troubling me. Es algo que de veras me está perturbando. I don't know why, No sé por qué, but I feel like if you can really give me some advice, pero creo que si tú puedes aconsejarme, I would be able to do something about it. yo voy a poder hacer algo al respecto. Do you think you can help? ¿Crees que puedes ayudarme? Okay, thanks. Thank you so much. So this is the Groucho Marx pattern. Este es el patrón de Groucho Marx. In one of the movies, En una de las películas, Groucho Marx said, que, a ver, ¿qué no, they didn't hear. ¿Cuál? El patrón de Groucho Marx. Es un cómico norteamericano, supongo. in one of the movies he said, En una de sus películas dijo, if you got any closer to me, sí, si te me acercas un poco más, you would be behind me. vas a estar detrás de mí. Uh-huh. So you are going to play out a pattern Entonces van a representar un patrón of being de ser intrusive. intrusivos. You have to play this out slowly, Pero tienen que hacerlo poco a poco. not so quickly that I did with Hugo. No tan rápido como yo lo hice con Hugo. And if the therapist falls over backward, Y si el terapeuta se va hacia atrás, I am not legally responsible. no soy legalmente responsable. Just slowly. Así que háganlo poco a poco. Now, you could be intrusive behaviorally, Pueden ser intrusivos conductualmente, but you don't only have to be intrusive behaviorally. pero no es la única manera de ser intrusivo. If you wanted, you could be intrusive visually. También pueden ser intrusivos visualmente. And you are hooked to the idea that you can look at anything. Ustedes van a representar esta idea, este valor de que pueden mirar lo que quieran y So intervenir you lo que quieran. choose Así que elijan either behaviorally intrusive si quieren ser intrusivos or visually conductual intrusive, o visualmente, or you could be verbally intrusive. o incluso verbalmente intrusivos. I'm having this problem with my wife. Tengo un problema con mi esposa, You've got to help me. tienes que ayudarme. You've had problems with your wife too, haven't you? Tú también tienes problemas con tu esposo, ¿verdad? What did you tell me about them? Dímelos. So you choose one. Así que elijan uno de estos tres. Can we do a combination? Only if you don't like your partner. Solamente si no te cae bien tu pareja. Que si se pueden mezclar. Y Yeah. él contesta, solo si no te cae bien la pareja. Si le quieres dar un... Okay. The Dificultades. next pattern El siguiente patrón is that I would like you to have
an absence, something that is missing. Quiero que en este segundo patrón haya algo que esté faltando, una ausencia. So what you could do is never move your legs. Por ejemplo, podrían dejar sus piernas sin ningún movimiento, Have an absence of movement. tener una ausencia de movimiento. You could make your right hand dead Podría hacer que su mano derecha se viera como muerta and never move your right hand. y no moverla para nada. You could have an absence of emotion. Podrían tener también una ausencia de emociones. Never show pleasure. No mostrar ningún tipo de placer. You could have an absence of much gesture. Podrían tener una ausencia de gesticulaciones. I would advise you to pick one thing, Yo les sugiero que elijan una cosa, like a dead right arm, como un brazo derecho muerto, and just have that be absent. y que esté ausente. ¿Ok? Fine, absolutely fine. No expression in your face, absolutely Sin fine. expresión en el rostro. Uh-huh. Okay. A third thing that I would like you to do Una tercera cosa que quiero que hagan is to have a requirement. es presentarle una solicitud, pedirle algo. Require something of your therapist. Pídale algo a su terapeuta. Demand that they speak slowly, Exíjanle que hable despacio or demand that they show you empathy, o pídanle que les muestre empatía or demand that they look at you, o exíjanle que los mire, demand that they are friendly. exijan que sean amistosos. You have some requirement. Tienen aquí alguna solicitud, alguna petición para el terapeuta. So this is going to test your acting ability. Esto va a poner a prueba sus habilidades de actuación. Intrusive in some way, Intrusivos de alguna forma, something that's missing, algo que está ausente and something that you require interpersonally. y algo que le requieren interpersonalmente. Those of you who are excellent actors, Para aquellos de ustedes que sean excelentes actores, you can play out an additional thing, pueden escenificar algo más, a sequence of behavior. una secuencia de conducta. So you ask the person for advice Le piden consejo al terapeuta indirectly. indirectamente. You congratulate the person Felicitan a la persona on the wonderful advice. en relación al maravilloso consejo que les está dando. You find a flaw and you wind up frustrated. ¿Qué es eso, Flor? A problem. Encuentran un error en lo que les está ofreciendo y después se muestran frustrados. I'm having problems with my daughter. And Estoy teniendo problemas con mi hija. then the therapist says, Y el terapeuta dice, well, have you talked to her? y dice, bueno, ¿ya hablaste con ella? Talk to her. Hablar con ella. What a great Qué idea. buena idea. Oh, wait a second. Pero un momento, I work during the day yo trabajo en el día and she goes to school at night. y ella va a la escuela de noche. It's just impossible. Es imposible. I'm never going to solve this problem. Nunca voy a resolver el problema. You know, I'm having a problem with my boss. Estoy teniendo un problema con mi jefe. Well, did you think about, talk to him? What a great idea. Bueno, ya se te ocurrió hablar con él. Hablar con él, excelente idea. Oh, wait a second. He doesn't ever listen. Pero momento, él nunca escucha. So you would play out a 4-step
sequence. Así que entonces aquí van a tomar esta secuencia en 4 pasos. And that's terribly difficult. Eso es muy difícil de hacer. You'd have to play it out 3 or 4 times during the interview. Necesitan hacerlo 3 o 4 veces durante la entrevista. So I would just do these things. Así que yo haría solamente las 3 primeras. Like, be behaviorally intrusive. Como por ejemplo ser intrusivo conductualmente, Don't move your right hand. no mover la mano derecha And require eye contact. y pedirle al terapeuta que mantenga contacto visual. And just try that. Y solo intenten If eso. you're feeling very good, try anything else. Si se están sintiendo muy bien, intenten Just cualquier be otra cosa, consistent pero sean consistentes so that they have a pattern to detect. para que tengan un patrón que detectar. I'm going to give you 10 minutes in the interview Les voy a dar 10 minutos para la entrevista, because this is more difficult. porque este es más difícil. You'll need a little extra time. Van a necesitar un poco más de tiempo. You require that the therapist do not look at you. Can you require not looking at you? Yes, absolutely. You know, please don't stare at me, please don't stare at Por me, favor, please no don't me stare veas, at me. por favor, no me It voltees makes me a so ver. nervous when you stare at me. Me pone muy nervioso que me That's a voltees great ver. idea. Es una buena idea. Uh-huh. Okay? Muy bien. Now, you can be as difficult a patient as you want Pueden ser tan difíciles como quieran en su calidad de pacientes, because they have no opportunity for revenge. porque ellos ya no tienen oportunidad de vengarse. Okay, so Palabras. before the experiment, Antes del experimento, the one student went out of the room uno de los estudiantes salió de la habitación and came back with 2 Coca-Colas y regresó con 2 Coca-Colas. and said, I thought you might want one. Y dijo, pensé que te gustaría tomar una. And then they did the experiment. Después hicieron el experimento. After the experiment was over, Una vez que terminó el experimento, the Coca-Cola student said to the other student, el que introdujo las Coca-Colas le dijo al otro estudiante, I'm selling tickets to help the Cancer Society. estoy vendiendo boletos para ayudar a la asociación a favor, no, en contra del cáncer. They're 25 cents each. Cuestan 25 centavos cada uno. Will you buy some? ¿Te gustaría comprar uno? Well, the person who was given a Coke La persona a la que se le dio el refresco bought many more tickets compró muchos más than the person who was never not given a Coke. que la persona a la que no se le ofreció el refresco. So they opened up the responsiveness, Así que aquí abrieron la capacidad de respuesta and once they opened up that responsiveness, y una vez que estaba abierta esa posibilidad, then they were capable of building on it. entonces ya estaban listos para que se construyera sobre eso. So we get into this mentality Así que con esto vamos adentrándonos en esa of mentalidad coordinating the induction and the de therapy coordinar la inducción con la terapia and seeding what is to come. y con sembrar lo que esperamos que suceda más adelante. That will help you a lot in your communication. Esto va a ayudarles mucho en su comunicación. And if you can, your assignment tonight Su tarea para la noche de hoy is to work with your oldest child, es trabajar con su hijo mayor and whatever chore you want your oldest child to do, y alguna tarea que quieran que haga su hijo mayor. like if you want your adolescent daughter Por ejemplo, si quieren que su hija adolescente to help clear the table after dinner, ayudar a que recoja la mesa después de la cena, you seed that idea ustedes siembran esa idea as soon as she comes home from school. tan pronto como ella vuelva de la escuela. If you can get that to work with your adolescent daughter, Si pueden lograr que esto funcione con su hija adolescente, you don't have to come to the workshop tomorrow. no tienen que regresar al taller mañana.
How would they do that? How would they... Sí. How would you do it? How would you do it? ¿Cómo harían esto? Sembrar la idea. How would you seed it behaviorally? ¿Cómo la sembrarían conductualmente? Metaphor would be great. Una metáfora estaría muy bien. What kind of metaphor would you tell? ¿Qué clase de metáfora usarían? You could tell a joke. Podrían contar un chiste. If you could think of one about somebody helping somebody else. Si tuvieran a mano un chiste de alguien que ayuda a otra persona. You could ask the child, help me for a minute, just scratch my back. Podrían decir, ayúdame un momentito a rascarme la espalda. Which would be a behavioral seed. Esta sería una semilla conductual. Rather than a metaphorical seed. Además de una metáfora conductual. So you'd have so many different ways. Tendrían muchas más maneras. And you'd get into that mentality. Para llegar a esa mentalidad. Of thinking forward. De pensar por adelantado. And you would giving yourself a little exercise. Y entonces estarán propiciando cierta ejercitación. It's not different than what should happen in any good relationship. Y esto no es diferente de lo que debiera pasar en cualquier buena relación. Right? If a husband and wife want to be intimate, si el esposo y la esposa quieren ponerse íntimos, they seed ellos siembran future intimacy. Intimidad futura. And it makes a real difference. Y hace mucha diferencia. And patients are always seeding things for therapists. Los pacientes siempre están sembrando cosas en los terapeutas. One woman came in. Yo tuve una paciente que and she asked me if she thought that her husband had effeminate characteristics. Y me preguntó si ella pensaba que su esposo tenía características femeninas. And I said no. Y me dijo que no. Halfway through the session, y a la mitad de la sesión, she told me how she was worried about her son's gender orientation. Ella me habló de lo preocupada que estaba en relación a la orientación sexual de su hijo adolescente. She was seeding without thinking about it. Ella estaba sembrando sin haber pensado siquiera. If I had been more intelligent, si yo hubiera sido más inteligente, I would have recognized it immediately. Hubiera reconocido esa inquietud en ella inmediatamente. So, but I recommend the technique to you. Pero les recomiendo la técnica. Work it with the hypnosis. Trabájenlo en la hipnosis. Make your initial, what you're doing here is you're changing your thinking about induction. Y lo que estarán haciendo aquí es cambiar su manera de pensar sobre la inducción. And induction becomes a method. Y entonces la inducción se convierte en un método of therapy. De terapia. Traditionally, induction is a means. Tradicionalmente la inducción es solamente un medio to establish trance. Para establecer el trance. And that's so limited. Y eso es muy limitante. You just use the induction to get into the trance. Simplemente usan la inducción para pasar al trance. Now you're making your induction a method of therapy. Ahora lo que yo propongo es que hagan de su inducción un método terapéutico. All right. The patient. Le dices algo al paciente. And you're hoping for the patient to respond in one way. Y tú esperas que el paciente responda en un sentido. But the patient understands it differently. Pero el paciente lo entiende de manera diferente. For example, por ejemplo, you may suggest to the patient that the patient imagines a visual image of fire. Puede sugerirle al paciente que elabore una imagen visual del fuego. Because you think that the patient is angry
and needs to discharge some anger. Porque tú te imaginas que el paciente está enojado y que necesita algún vehículo para descargar ese enojo. Then the patient interprets the image as warmth. Y sin embargo el paciente puede interpretar esa imagen como algo que le provee de calor. And they get the idea of closeness. Y entonces tienen esta idea de cercanía. In English, if I say I feel warmly towards you, En inglés, si decimos que siento calidez hacia ti, so that the message sent el mensaje enviado aquí is not the message received. el mensaje enviado no es el mensaje recibido. So, when you have some experience Una vez que tienen algo de experiencia and you want to pre-program the message, y quieres preprogramar el mensaje, then before presenting the image of fire, entonces antes de presentar la imagen del fuego, if you wanted it to symbolize anger, si lo que quieres es que simbolice enojo, then I might use another image. entonces yo podría usar otra imagen. Like I may suggest to the patient, you can see colors, Yo puedo, por ejemplo, sugerirle al paciente que vea colores, you can see red. puedes ver el rojo. In English, when somebody's angry, En inglés, cuando alguien está enojado, I saw red. ve rojo. If you wanted to use the warmth to suggest closeness, Si tú quieres usar la palabra para sugerir cercanía, you could say, you could listen to me, le puedes pedir que te escuche, you can hear the pleasant tone of my voice, puedes decirle, puedes escuchar el tono placentero de mi voz and you can imagine fire. y puedes imaginar el So you fuego. would try to orient De esta manera tú lo que haces es orientar, the patient in the direction that you wanted the patient to think. orientar al paciente en la dirección en la cual quieres que él piense. But yet, what you would have to do ultimately Y sin embargo, lo que en última instancia tendrías que hacer is to build on the response of the patient. es construir sobre la respuesta del paciente. That's why this communication is so important. Por eso es que esta comunicación es tan importante. And to do the hypnotic conversation, Y para la conversación hipnótica, so you know how the person is responding. para que tú puedas saber cómo está respondiendo la persona. We are going to start as soon as possible Vamos a empezar tan pronto como sea posible on the idea of clinician development. para tratar esta idea del desarrollo clínico. How do we develop these utilization skills? ¿Cómo desarrollamos estas habilidades de utilización? And that's why I'm hurrying through some of the content. Por eso estoy dándome prisa con algunos de estos contenidos. And it will be especially the theme of the next workshop in October, is it? In October? Septiembre. Va September, a ser el tema central del próximo taller en septiembre. where we're going to help. Now we're developing our technical ability, Ahorita estamos desarrollando nuestras habilidades técnicas, our left hemisphere, nuestro hemisferio izquierdo. where we're going to move on and develop our right hemisphere. Pero vamos a desarrollar el hemisferio derecho. So we're not only doing techniques, Así que no solamente estamos aprendiendo técnicas, we're being therapists. estamos siendo terapeutas. As brilliant as Erickson was as a technician, Tan brillante como era Erickson en su calidad de técnico, his real genius was just being a great person. su genialidad más importante fue ser una gran persona. And we can develop how to be better therapists Y nosotros podemos trabajar en esto de desarrollarnos como buenos terapeutas, as well as how to do competent therapy. tanto como hacer terapia competente. Okay. Yeah, question. ¿No hay riesgo de que el paciente le dé una interpretación negativa a su metáfora? Isn't there a risk that the patient would give a negative interpretation to Always. your metaphor? Always. Sí, sí lo hay siempre. So this is why we have to learn how to place things. Por eso es que tenemos que aprender a colocar las cosas. Erickson gave an example of exactly that. Erickson dio un ejemplo en relación a esto. He said that he was doing therapy with a woman,
Él mencionó que estaba haciendo terapia con una persona wanted to give her a good experience, y quería propiciar en ella una buena experiencia said to her, see the most beautiful thing in the world, y le dijo, ve la cosa más linda que puedas imaginar, wanting her to have a great experience. deseando que ella tuviera una experiencia She agradable. came out of the trance and slapped him. Ella salió del trance y le dio una bofetada. She saw her dead mother. Vio a su madre muerta. Her mother had died a few days before. Su mamá había muerto hace unos días, Erickson didn't know. pero Erickson no sabía He thought he was giving her a great experience. y él pensó que le estaba propiciando una experiencia But what she maravillosa. had on her mind, Pero lo que ella tenía en mente en ese momento was much more powerful than his suggestion. era mucho más fuerte que la sugestión que Erickson le daba. So you can only know how to play it, but you judge the communication by the response that it elicits, not by the cleverness of the structure. Tú juzgas el éxito de la comunicación a partir de la respuesta que obtienes, no a partir de qué tan sabia o elaborada es tu comunicación. Okay, we're going to finish on the tailoring. Vamos a terminar con esto del corte a la medida. We started on the tailoring to understand assessment categories, Empezamos con esto para entender las categorías de diagnóstico, and that's good, eso está bien, but not enough. pero no es suficiente. When we get to the idea of assessment, we're trying Cuando to trabajamos con esta understand idea del diagnóstico, nuestro propósito es entender the position of the patient, la posición del paciente, the posture su postura, that the patient takes. la postura que toma el paciente. And that is an important concept in my mind. Ese es un concepto muy importante en mi cabeza. Is this person aggressive? Yo me pregunto, ¿esta persona que tengo enfrente es agresiva? Is this person friendly? ¿Es amistosa? Is this person intellectual, ¿Es intelectual? creative? ¿Creativa? What posture does this person take in the world? ¿Cuál es su postura frente a la vida? I have one patient who has been coming to see me for years, Tengo un paciente al cual veo desde hace muchos años and he just complains. y simplemente se queja. He has no goal for changing himself. No tiene ninguna meta para cambiarse a sí mismo, He just comes to complain. nada más va a la terapia para quejarse. That's his position in the world. Esa es su posición en el mundo. It is what he's good at. Es para lo que él es bueno. It's no negative or positive. That's who he is. No es que sea negativo o positivo, sino que eso es lo que él es. So in order to answer this question, Así que para responder esta pregunta, what is the posture of the patient? ¿cuál es la postura del paciente? We have the assessment categories. Tenemos las categorías diagnósticas. Yeah, assessment is a great word in English. Esta palabra de evaluación o diagnóstico es una gran palabra en inglés, Yeah, because diagnosis infers weakness. porque la palabra diagnóstico está implicada en ella el concepto de debilidad. Assessment infers strengths, weaknesses, interests. Mientras que la de evaluación está relacionada con debilidades, fortalezas, intereses. So we had the categories that were intrapsychic, Tenemos las categorías intrapsíquicas, like internal attention, como atención interna, like like the representational system, como los sistemas representacionales, like being an enhancer or a reducer. como el ser un amplificador o un reductor. And then we had the social categories, Y después tenemos las categorías sociales, like is this person more moved towards, como esta persona
¿Se dirige hacia lo que busca or move away? o más bien se aleja de lo que quiere evitar? Does this person blame others ¿Esta persona responsabiliza y culpa a otros or blame himself? o tiende a culparse a sí misma? And when we were practicing these categories, Y cuando practicábamos estas categorías, they were a way of taking a big question, era una forma de elaborar la pregunta básica, what position does this person take, que tiene que ver con qué posición toma esta persona, and making it easier. y hacerla más fácil. Am I still on? Now we're going to take a second crutch. In English we'd say crutch. Una segunda muleta, The patient's values. los valores del paciente. What does this patient value? ¿Qué valora este paciente? Or another way of saying that is the hooks. Otra forma de referirnos a esto son los ganchos, aquello de lo que se... To what is this patient hooked? ¿A In qué? English this means what is the patient addicted to? Esto tendría que ver como de qué es adicto el paciente, de qué se agarra. And then we're going to hook our therapy Y de ahí entonces vamos a enganchar nuestra terapia to what the patient values. a aquello que la persona valora. The phrase here that's important, La frase que es importante aquí es: people behave in accord with their values. la persona se comporta de acuerdo a sus valores And they value the Y way they valora. behave. y valora la forma en que se conduce. So Erickson autographed a book for me Erickson me autografió un libro to Jeff Zeig, para Jeff Zeig, just another book to curl your hair. simplemente otro libro más para enchinar tu pelo. In English, something that curls your hair shocks you. En inglés, algo que te eriza el pelo, te choquea, no, te impacta. Te impacta. So Erickson knew that I valued my hair, Erickson sabía que yo valoraba mi pelo and he hooked his autograph y él enganchó su autógrafo to what I valued. a lo que yo valoro. What does this patient value? La pregunta es entonces, ¿qué es lo que valora este paciente? Like some people could value being practical. Por ejemplo, algunas personas pueden valorar el ser prácticos. Some people could value contact. Hay quienes pueden valorar el contacto They value process. o el proceso. They don't care about a practical solution. No les importa una solución práctica. They only care about having a contactful process. Lo que les interesa es tener un proceso de contacto. So we're going to play a game now Vamos a jugar un juego ahora of tag. This is a children's game. Es un juego de niños. La traes, Someone hides, alguien se esconde and the other person has to discover them. y la otra persona tiene que encontrarlo. And what we're going to do Lo que vamos a hacer is we're going to forget about hypnosis, es olvidarnos de la hipnosis and we're just going to do an initial meeting. y vamos a hacer el comienzo de la sesión. We'll do this as if it was a counseling session. Vamos a hacerlo como si fuera una sesión de consultoría. One person is going to be the patient, Una persona va a ser el paciente and the patient will have 3 hooks.
Y el paciente va a tener 3 ganchos in different areas of human functioning en diferentes áreas de funcionamiento humano, and different categories. diferentes categorías. And I'm going to program each of the patients. Y voy a programar a cada uno de los pacientes. I'm going to tell them what hook to have. Les voy a decir qué gancho van a tener. And the therapists will go out of the room. Los terapeutas se van a salir And the patients will play out a role play a patient. y los que se queden van a jugar el papel del paciente. And they're coming in to see the counselor for session number 1. Y van a ir a ver al terapeuta para su primer sesión. And you won't have much, you don't have any time to intervene. No van a tener ningún tiempo para hacer la intervención. You're not supposed to hypnotize or cure the patient. No se supone que tengan que hipnotizar o curar al paciente. You're just going to tag the patient. Lo que van a hacer es descubrir al paciente. Because when the interview is over, Cuando la entrevista termine, you only get 5 minutes to do the interview. solo van a tener 5 minutos para entrevistarlo. I'm going to ask the therapist, what does this patient value? Y después de eso yo voy a preguntarle al terapeuta qué valora ese paciente. And each patient will be programmed Cada paciente va a estar programado with 3 distinctly different values. con 3 valores distintos. And then at the end of the interview, Y al final de la entrevista, the therapist will guess. el terapeuta va a adivinar o a especular en relación a qué valores son. I think that you were interested in being practical. Me puede decir, por ejemplo, creo que tú estás interesado en ser práctico. I think that you were involved with, I don't know. I don't want to give anything away. No, iba a poner otro ejemplo, pero no se me ocurre. I think that you were childish in Creo- your presentation. Creo que fuiste un poco infantil en tu presentación. I think that you were very intellectual. O creo que fuiste más bien como privilegiando el intelecto. Okay? So then you'll take a guess, Entonces van a tratar de adivinar and we'll discuss these values y después vamos a discutir estos so valores. that this will become a part of your assessment ability. Esto va a ser parte de su desarrollo de habilidades de evaluación. You'll have the categories and the values. Tienen las categorías y los valores. Right? We didn't do this last time. No hicimos esto la vez anterior. Okay, so then we will play 2 games. Vamos a jugar 2 juegos. So you'll have the opportunity to play both roles. Así que van a poder asumir ambos papeles. You will each get the opportunity to be the person who hides and the person who tags. Cada uno va a tener oportunidad de ser la persona que busca y la que se esconde. But there'll be 2 distinct exercises. Pero son 2 ejercicios distintos. So because this is a large group, Y dado que este es un grupo if bastante you grande, could be quick about it, si pueden por favor hacerlo rápido, find someone who you don't know, encuentren a alguien que no conozcan, decide who will be the therapist decidan quién va a ser el terapeuta and who will be the patient. y quién el paciente. Then all of the therapists Y después todos los terapeutas have to leave. se van a salir. No spies in the room. No debe haber espías en la habitación. And then I will program the patient. Y yo voy a programar a los pacientes. And when the therapist comes back, Cuando los terapeutas regresen, he will do an initial interview. van a hacer Simple questions. le van a hacer preguntas simples, van a hacer una entrevista inicial. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? What's your problem? ¿Cuál es tu problema? What do you hope to accomplish? ¿Qué te gustaría alcanzar? What has been troubling you the most recently? ¿Qué te ha estado molestando últimamente?
Why is it important for you to do something about this now? ¿Por qué te es importante hacer algo al respecto ahora? You will only have time to ask 5 or 6 questions. Van a tener tiempo de hacer 5 o 6 preguntas solamente. All along you're thinking, Y mientras van a estar pensando, what position does this person take? ¿qué posición toma esta persona? Each one will have 3. Cada uno va a tener 3. I will say, stop the interview, Yo voy a decir cuándo deben detener la entrevista and then you will take your guess. y después van a hacer su especulación. Okay? Decide who's the therapist, who's the patient. Decidan quién es el paciente y quién es el terapeuta. Patients stay, therapists leave. El paciente se queda y el terapeuta sale. I'm sorry? Some might be a bit impatient. So now you play any kind of patient you want. Ahora ustedes van a asumir el papel que quieran en calidad de pacientes, Depression, depresión, any kind you want. cualquier tipo de paciente que quieran ser. Parent-child problem. Puede ser que tengan un problema de relación padre-hijo. Okay. And then you have 3 things to play. Y van a tener 3. One is to be vague. Uno es que van a ser vagos, What's your problem? imprecisos. Oh, gee, I don't feel so well. Cuando les pregunten cuál es tu problema, van a dar respuestas evasivas, vagas, como, bueno, en realidad no me he sentido muy bien. Oh, well, tell me about it. Yeah, I'm unhappy. Y si les dicen, bueno, descríbeme qué te pasa, Well, how bueno, are me you siento un poco unhappy? infeliz. ¿Y cómo es que eres infeliz? Well, I'm unhappy in my body. Me siento infeliz en mi cuerpo. Well, where in your body? ¿Y dónde precisamente en tu cuerpo? All over my body. Todo mi cuerpo. So this person is like water. Ustedes van a ser como inasibles, como si There's fueran agua. nothing to grab onto. No hay nada de lo que puedan agarrarlos. How long have you had this? ¿Hace cuánto que experimentas esto? All my life. Toda mi vida. Uh-huh. Okay. The second pattern to have El segundo patrón is you are to have a repeating phrase. es que van a usar repetidamente una misma frase. So you use the same phrase 10 times. Van a usar la misma frase 10 veces. Maybe you say, Tal vez dicen algo como, I would feel better if. yo me sentiría mejor si. O el cómo sí, que se usa tanto. I would feel better if I was happy. Yo me sentiría mejor si fuera feliz. I would feel better if I could just understand it. Me sentiría mejor si pudiera simplemente entender eso. I think I would feel better if you understood me. Creo que me sentiría mejor si me comprendieras. So 10 times 10 veces you say this phrase, dicen esta frase. I think I would feel better. Creo que me sentiría mejor, sí. Right? If you could use another phrase, También pueden usar alguna otra frase. you could say, I want to tell you something. Pueden hacer quiero decirte algo. I want to tell you something. Quiero decirte. 10 or 20 times. Aquí lo importante es que usen la misma frase 10, 20 veces. And the third thing Y el tercer elemento is to be in the past. es estar en el pasado. So 75% 75% of your remarks de sus comentarios are stories about the past. deben ser historias sobre el pasado. So the therapist says, how are you feeling? Cuando el terapeuta les pregunte cómo te sientes, You say, le dicen, gee,
I'm uncomfortable. No me siento a gusto. And I think I would feel better Y creo que me sentiría mejor if I could really understand it. si pudiera realmente entenderlo. It's like when I was a child. Es como cuando era niño. I would just walk around in the schoolyard. Yo caminaba alrededor del patio de la escuela And I would feel lost. y me sentía perdido. And I remember I had this friend, Juan, Y recuerdo que tenía este amigo que se llamaba Juan, and he was lost too. y él también estaba perdido. And he would be on one side of the field, and I would be on the other. Él And estaba en un extremo del campo y yo en el otro, all the children would be inside playing. y todos los demás estaban adentro jugando. Oh, well, would you, tell me how this affects your relationship? Y si les preguntan, bueno, ¿y cómo afecta esto tus relaciones? Well, I think I would feel better Bueno, creo que yo me sentiría mejor if it had a better effect. si tuviera un mejor efecto. Because, when I first got married, Porque, ¿sabes? La primera vez que me casé, right? Okay? Now, you can be as difficult as you want pueden ser tan difíciles como quieran, because they have a chance to get revenge. porque tienen la oportunidad de vengarse después. Because you're going to have to reverse roles, Porque acuérdense que van a and they are intercambiar going to play out a papeles. patient. Y entonces ellos van a ser los pacientes. Now, it's going to be interesting Va a ser interesante because they will do things that makes it hard for you porque también ellos van a hacer cosas que van a dificultarles a ustedes to play out these roles. para que jueguen estos papeles. And when they're not supposed to do anything, Ellos no tienen instrucciones de hacer nada en particular. their job is to understand. Su trabajo es comprenderlos. But if they do things that make it hard for you, Pero si ellos hacen algunas cosas que les hagan a ustedes más that's difícil la interesting actuación, information. esa va a ser información interesante. And keep it in mind. Consérvenla en And then mente. talk about it afterwards. Y después coméntenla con su pareja. That will be good feedback for them. Va a ser una buena retroalimentación para ellos. Things that they naturally did that made it hard for you to stay in role. Cosas que ellos hagan naturalmente que les impidan permanecer en el rol que tienen So asignado. this is your opportunity Esta es su oportunidad to be an actor para ser actores y and actrices. play out these three roles with any presenting problem. Representen estos tres papeles con cualquier problema que se les Remember, this ocurra. is a role play, Recuerden que esta es una escenificación de papeles. so if this happens to be really you, Así que si sucede que realmente ustedes son así, it's a problem. es un problema. Okay, you have just 5 minutes. Don't start until they all come in. No empiecen hasta que todos hayan llegado aquí. Can you ask them to come in? Pueden I'll pedirles, tell por you when favor, to que start. entren. Yo les voy a decir cuándo iniciar. Nada más. ¡Qué horror! Me dio dolor de estómago. ¿Eh? Okay. Por la confusión que se traía esta mujer. Okay, now. There are 3 patterns, Hay 3 patrones and each one pattern can be expressed in one word, Uno de los patrones puede ser expresado con una sola palabra, one can be expressed in 2 words, el otro puede expresarse con 2 palabras and one can be expressed in 3 words. y el otro en 3 palabras. Okay, How about I'm going to help you. choice? One of the patterns Uno de los patrones is personality. tiene que ver con la personalidad. Like a personality pattern could be to be lazy. Por ejemplo, un patrón de personalidad puede ser el ser flojo It could be to make a lot of mistakes. o puede hacer cometer muchos errores. It could be to be aggressive.
Puede ser agresivo. It could be to be stuck up. O terco, que se queda atorado. To be, superior. Orgulloso, ese superior. And one pattern has to do with a specific use of language. El otro patrón tiene que ver con el uso específico del lenguaje. There was a linguistic pattern. Había aquí un patrón lingüístico. Like using a lot of metaphors in speech. Como por ejemplo usar muchas metáforas. Or using passive verbs. O usar verbos pasivos. Or speaking very grammatically perfect. O hablar de una manera muy correcta gramaticalmente. Those could be linguistic patterns. Esos pueden ser algunos patrones lingüísticos. And one pattern was temporal. Y el tercer patrón era temporal. How this person might use time. No temporal, sino que hace referencia al tiempo. Being very fast. ¿Cómo hace que esta persona es muy rápida? Could be a linguistic pattern. Podría ser un patrón lingüístico. So what did the patient value? Entonces, ¿qué valora esta persona? In each of these three areas. En estas tres áreas. The person was given one thing in each area. A la persona se le dio una tarea en cada una de estas tres áreas. So take your guess if you're the therapist. Así que si son los terapeutas, tag the patient. Valentina? Hagan sus adivinanzas. Can you repeat the last one? The last one is temporal. Temporal. Having to do with time. El tercero tiene que ver con el tiempo, con la ubicación en el tiempo. How this person relates to time. Cómo se relaciona esta persona con el tiempo. We all have our own habitual ways of relating to time. Todos tenemos nuestra forma habitual de relacionarnos con el tiempo. For example, well, being punctual, por ejemplo, ser puntual, is a way of relating to time. Es una manera de relacionarse con el tiempo. Finishing, if I sit down to lunch, si yo me siento a comer, and someone finishes before me, y alguien termina antes que yo, it makes me nervous. Me hace que me ponga nervioso. Because when it comes to eating, porque cuando se trata de comer, I eat very fast. Yo como muy rápido. It's a way I relate to time. Es la forma como yo me relaciono con el tiempo. But I may not be on time. Pero tal vez no llegue a tiempo. For every appointment. Para cada cita. So how I relate to time